vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el modelo educativo de John Dewey. Algunos elementos fundamentales a grandes rasgos para poder conocer acerca de esta teoría educativa, de este modelo educativo, qué es lo que ofrece y qué es lo que ofreció en su momento ante la sociedad. Por mencionar que este modelo educativo fue implementado primeramente en Estados Unidos y posteriormente o también a la par en lo que es nuestro país, México. Esta teoría educativa de John Dewey se le dominó de diferentes formas, entre las principales lo que es el credo pedagógico, el pragmatismo, el activismo, la escuela nueva y activa, la teoría genética y social, el movimiento progresista, la pedagogía democrática y liberadora, por mencionar algunos nombres. Esta pedagogía se encamina a postulados como resultado de una investigación y experimentación y sobre todo aplicación de métodos por parte del autor, y asimismo logrando una emisión de un nuevo modelo educativo en su momento. Se sustenta en 8 artículos principales a grandes rasgos. Comenta que toda educación se realiza por la participación del individuo en la conciencia social de la raza. La escuela es una institución social que lleva al niño a la participación de los recursos heredados por la raza, refiriendo, claro, el término de raza como la sociedad o el contexto donde el niño se está desenvolviendo. Los materiales escolares son, en esencia, comenta él, las propias actividades sociales del niño. ¿Sí? El método educativo del niño es el desarrollo de capacidades y del interés, respetando siempre el aspecto espontáneo y natural del niño. Todo maestro, el papel del maestro, del progreso dentro de este modelo pedagógico, debe darse cuenta de la dignidad, de lo bonita, en otros términos, que es su profesión, ¿sí? Viéndolo como un servidor social instituido para mantener el buen orden y para asegurar la regularidad del crecimiento de la sociedad. El aprendizaje mediante la solución de problemas debe sustituir a la inculcación de la materia del estudio. Es presentar al niño ante diversos problemas donde él aprenda a darles resolución, ¿sí? No concentrarse meramente en el aprender en términos, conceptos, terminologías que muchas veces van a ser completamente nefastas para el niño. La escuela debe fomentar más la cooperación que la competencia. La educación debe ser más para la vida misma que una preparación para la vida, ¿sí? Más para que el niño aprenda a vivir y no tanto prepararlo para lo que es la vida. Encaminado también y conocido por algunas oraciones como la educación por la acción o el aprender haciendo. Son nombres o frases con los que se les conoce dentro de esta pedagogía activa, ¿sí? John Dewey también nos ofrece un plan de estudios con las pretensiones de que el currículum sea la actividad en la que aprendemos a pensar, como aprendemos a gobernar nuestras interacciones con el medio ambiente, considerando a la actividad como la experiencia humana como un valor supremo dentro de la enseñanza. Le da mucho, pero mucho peso a lo que es la experiencia humana para el aprendizaje. Asimismo, también le da mucho peso al valor democrático, ¿sí? Donde se pueda desarrollar la capacidad para pensar experimentalmente y así obtener una reflexión. La educación solo se vea efectuada en cuanto se logra producir ciertas modificaciones en la vida de los seres humanos como resultado de la experiencia, comentábamos. La democracia considerada en función del respeto por el niño con el que se debe de dar a cualquier persona, ¿sí? Tanto adultos como niños deben de tener el mismo respeto por igual.
Esto permite que el niño logre participar de forma responsable en las situaciones de la vida real. Sí. John Dewey declara que el aspecto técnico, científico y artístico, estando íntimamente ligados con las actividades del niño, permitirá a él desarrollar sus potencialidades en un sentido activo y social. Estas palabras, activo y social, las vamos a ver muy repetidas dentro de este modelo. Considera la ciencia como el conocimiento que es el producto de los métodos de observación, reflexión y comprobación que se adopta deliberadamente para obtener una materia establecida y asegurada. Como todo conocimiento es el resultado de una actividad que produce ciertos cambios en el ambiente, ¿sí? Por eso es que la ciencia es el órgano de progreso en acción. El método de la ciencia incluido en la educación por medio de los hábitos significa que la razón opera dentro de la experiencia y no más allá de ella, para darle una cualidad inteligente o razonable. A grandes rasgos, algunos aspectos básicos de lo que es el maestro. Bueno, dice que la misión de este educador es proporcionar el ambiente que estimule respuestas y dirija el curso del alumno, ¿sí? Unifica los estímulos de manera con que mayor seguridad sea posible para él. Asimismo, la respuesta le resulte una formación de disposiciones intelectuales y emocionales deseables, que los estudios estén en íntima relación en el ambiente y su entorno social, que dé significado a los hábitos que se le han formado. También dice que se ha de conceder las potencialidades propias de que cada alumno a nuevos campos que se relacionen con experiencias ya experimentadas, utilizando criterios para seleccionar y disponer las condiciones que influyen en su experiencia presente, ¿sí? No encasquillar al alumno a solo un tipo de ámbito educativo, sino permitirle que sea un poquito más libre en la cuestión de que logre relacionarse con diferentes situaciones. El docente es el ser un auxiliar en el desarrollo libre y espontáneo del niño. Si interviene es para dar forma al razonamiento de él. Va a ser un auxiliar, pero sí va a intervenir. Y John Dewey siempre declara mucho que el maestro es quien mantiene el orden, ¿sí? La sociedad y la escuela, la relación entre ellos dos, él comenta acerca de que la idea central se percibe como un todo continuo, sin restricciones de una sobre la otra, con cierta independencia, sin que la escuela se convierta en una institución centrada en torno al niño. La escuela implica que el niño sea capaz de asumir la responsabilidad de su propia educación. El niño se vuelve libre a medida que crece con inteligencia al participar en actividades de progreso. La escuela tiene como objetivo el comprender las maneras de ser y de pensar de su pueblo mediante el conocimiento del pasado de su sociedad, en cuestión de productos y en relaciones culturales de nuestro mundo independiente, ¿sí? La educación no es la escuela, sino el fenómeno de la vida social que los seres humanos inmaduros no desarrollados participan en las actividades vitales y tradicionales, pues brindando significados a las técnicas y los valores de un grupo cultural existente en determinado tiempo y lugar, ¿sí? Dándole la oportunidad de que el alumno participe en una vida social y de que asimismo él logre ejercer ciertas responsabilidades sobre la misma. Sí, a grandes rasgos el papel del alumno, trata de que sea un personaje evolucionista de la conducta y que logre ser un proceso
de incesante adaptación al medio, y que a través de estos actos de adaptación como desarrollo los hábitos se fomenten y asimismo se formen las actitudes como algo que se aprende y adquiere mediante su propia actividad intencional. El proceso de enseñanza-aprendizaje, comenta que es un proceso de reestructuración y no de imposición externa y simple adición, así lo comenta él. El niño puede adquirir significados nuevos y desarrollar puntos de vista adecuados como consecuencias de estímulos que le ha proporcionado el maestro, ¿sí? Nuevamente, la frase aprender haciendo está siempre presente para que se cumpla la finalidad de las metas previamente establecidas. John Dewey declara que algunos pasos básicos para su método activo pues son los siguientes. Voy a leerlos así a grandes rasgos. Número 1, colocar al alumno en una situación de experiencia que tenga interés por sí mismos. El problema debe ser desafiante, como estimula la reflexión. El alumno debe de disponer de información e instrucciones que le permitan investigar y descubrir soluciones. Las soluciones provisionarias deben de ser incentivas y ordenadas con la discreta ayuda del docente. Número 5, se debe de asegurar la oportunidad de poner las soluciones a prueba a fin de determinar su utilidad para la vida, ¿sí? Estos son los aspectos básicos para el método activo de John Dewey. Básicamente, cómo proporcionarle las herramientas al alumno para que éste genere su propio conocimiento. Sí, esta pedagogía pues se fundamenta sobre todo en la autoactividad, en el paidocentrismo, en la autoformación, en la actividad variada o múltiple, en la actividad espontánea y sobre todo funcional, ¿sí? Como se había comentado minutos antes, esta educación activa tiene un lugar muy importante en México entre 1923, si no me equivoco. Dentro del artículo 3 constitucional mexicano se declara lograr una educación integral, formal, democrática y progresista, nacional y social, sustentada en la pedagogía de John Dewey, ¿sí? Y esta idea o este método educativo es traída a nuestro país bajo el maestro Moisés Sáenz, ¿sí? Sobre todo aplicada a la educación rural. Y bueno, en 1936 John Dewey declara lo siguiente, lo voy a leer tal y como está. Dice John Dewey: no hay movimiento educacional en este mundo que presente un espíritu más íntimo de unión entre las actividades escolares y la comunidad que la que encontramos en la escuela rural mexicana, ¿sí? Para ello, pocos años atrás había esta pedagogía educativa había tenido la mayor influencia, sí, en el aspecto educativo dentro del país mexicano. Sí, para los 40, a partir de los 40, si no me equivoco, comienza a llegar una propuesta educativa social por Paul Nator, que en otro video lo van a conocer. Logran como un encaje entre estas dos teorías educativas, prácticas educativas, para fomentarlas dentro de lo que es el movimiento educativo mexicano. Y para 1960, si no me equivoco, se elabora el ya conocido Plan de 11 años por Torres Bodet, retomando estos postulados pragmáticos y progresistas que mencioné, ¿sí? Haciendo mención sobre todo del método de aprender haciendo de John Dewey,
Sí, para entonces pues ya se había contemplado la escuela secundaria y sobre todo en el nacimiento de la telesecundaria. Creo que eso fue para 1976. Y pues bueno, a manera como de crítica para finalizar esto, se ha manejado un sinfín de veces que en la actualidad el docente solo prepara para la escuela y no para la vida, que a lo largo de la historia de la misma se ha perdido un sinfín de cosas como principios y valores, ¿sí? El sistema educativo presenta más atención en preservar la ideología dominante y preparar al futuro ciudadano a la clase que pertenecerá y no a la clase que puede pertenecer, o es más, ni siquiera dejar de lado la individualización o la clasificación por clases. Sí, lamentablemente se ha comentado un sinfín de veces o hemos escuchado un sinfín de veces que se ha dejado de formar personas críticas y creativas para diferentes situaciones. Y ya para terminar, bueno, pues Jung Yu nace un 20 de octubre de 1859 y muere el 1 de junio de 1952. Él fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense.